Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Quinta Essência. Espero que todos se encontrem bem, já faz tempo que não vinha aqui. E estou aqui hoje para vos trazer o último vídeo do canal Quinta Essência. Estamos prestes a embarcar em uma entrevista com um casal que vos vai partilhar vários momentos que passaram com o divino Luís António Souto Romero. Quem foi ele? Ele nasceu na província de Tocopilla, na segunda região de Antofagasta, em Chile. Nascido a 26 de novembro de 1931. Desde que tinha 7 anos de idade, começou a ter comunicação telepática com Deus e com os discos voadores. Ele percebia vibrações de corrente elétrica por todo o seu corpo. E haviam certos seres que ele tinha comunicação com Alfa e Ômega, da galáxia de Trino. Isto foi-se fazendo maior à medida que passava o tempo. Então não percam esta entrevista com este casal maravilhoso que nos vai partilhar as suas experiências de certos momentos que passaram com ele e que vivenciaram em primeira mão. Mas antes de darmos início à nossa conversa, quero expressar a minha gratidão a todos vocês que fazem parte desta família Quinta Essência, amigos. E se ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora para não perder nenhum momento especial que está por vir para o início do ano novo, 2024. E agora, sem mais delongas, quero apresentar os nossos convidados desta noite, Henrique e Esther, um casal extraordinário que traz consigo vivências únicas e uma jornada cheia de aprendizados. E claro, não se esqueçam de fazer vossos comentários ao longo desta entrevista. Vamos lá aos nossos convidados. Hola, Vale. Claudia. Hola. Qué gusto de conversar contigo. Gracias por tu invitación. Estamos muy Igualmente, de conocervos finalmente a la pareja. Buenas tardes, hermanita Claudia. Aquí, buenas tardes por ahí y buenas Por noches acá, por sí. aquí. Sí, pues ahí están las noches. Ajá. Sí. Sí, estaban en la noche, sí, tiene razón. ¿Podéis presentarvos un poquito para quien no vos conoce, que es la primera vez que la pareja viene al canal, al programa Quinta Esencia? Entonces, que vos podéis presentar un poquito para conocervos. Bueno, empiezo yo. Bueno, en mi caso, Enrique del Pino, fui uno de los que conoció al divino enviado de Dios, a Alfa y Omega, el que escribió los rollos telepáticos, que ya perfectamente usted lo sabe. Y bueno, lo conocimos casi a finales del 76 más o menos, ¿no? Igual Esther, ¿no? Los dos tuvimos la oportunidad de conocer. Claro que en ese entonces todavía éramos jóvenes, ¿no? Yo tenía 16 años, ¿no? Y bueno, sabemos que él es chileno y trajo esta escritura telepática y bueno, me enteré yo por el diario, un diario en ese entonces se llamaba La Última Hora acá en Perú. Y bueno, fuimos a su casa, bueno, también llegó Esther después, ¿no? Y lo conocimos y cuando nos mostró la escritura telepática, sinceramente nos quedamos maravillados. Los rollos eran más o menos de 80 por 1,10 m más o menos. Y pues nos quedamos encantados y maravillados con las figuras, los dibujos, ¿no? Que salían fuera de lo normal. Él era una persona muy abierta en el caso de lo que se refiere al estudio divino de las cosas de Dios. Nos decía pues que esto estaba escrito en el Evangelio de Dios, en el Apocalipsis 5, como el rollo y el cordero, y que la humanidad
había pedido este conocimiento y que él daba cumplimiento a esa profecía. Y que para poder entender y comprender teníamos que leer los rollos. Sí. Y estudiarlos, ¿no? Y así fuimos visitando la casa y estudiando a la vez el conocimiento, pues y verdaderamente quedamos maravillados de todo el conocimiento que trae la ciencia celeste, ¿no? O la ciencia celeste también el mismo padre le llama así, ¿no? Y pues queríamos dar testimonio de que conocimos al divino enviado. Él era una persona, ¿cómo te puedo decir? Era como un niño, ¿no? Era una persona súper sana. O sea, en ningún momento vimos algo fuera de lo normal, ¿no? Y todo estaba relacionado con lo divino. Pues maravilloso el conocimiento. Nos hablaba del nacimiento de la Tierra, cómo nació el planeta Tierra, ¿no? Que salió del vientre de la madre solar Omega. Que decía que este planeta salió a la Tierra y que fue creciendo de lo invisible a lo visible. Y que todos pertenecemos a los soles alfa y omega. Yo soy el alfa y la omega. ¿Qué quería decir? Que venía de los soles alfa y omega, que ese es el macrocosmo o reino de los cielos, ¿no? Tú dale tu versión ahora. Muy interesante. Déjala hablar. Sí, yo lo conozco, yo soy la hermana Esther Tazo Clímaco, que también por ese tiempo lo conocí, ¿no? A fines casi del 76, del 76. Y yo quedé totalmente impactada. Para mí fue algo muy, muy, muy maravilloso el ver cuando él nos muestra los divinos rollos, ¿no? Verlo bajar con los divinos rollos. Yo llegué a la casa de Córdoba a través de mi hermana, porque mi hermana fue la que me llevó, Carmen Tazo, y yo me quedé impactada cuando lo vi bajar con los divinos rollos, los extendió y vi esos divinos dibujos, me quedé totalmente impactada. Y verlo y escucharlo hablar, más todavía, ¿no? Que él hablaba horas de horas de horas y no tenía que leer ni nada, todo era fluido, le fluía todo. Y yo siempre he tenido un poco de recelo con lo religioso, desde pequeña, ¿no? Porque iban a ir a las iglesias, a las ceremonias que hacen, ¿no? Los religiosos y toda la gente, ¿no? Que no, siempre está un vacío ahí adentro, ¿no? Entonces, cuando yo llegué y lo miré, y en ese momento pensé yo, lo que yo pensé, en ese instante él lo respondió. Sí, tenía la capacidad. Entonces quedé mirando, dije, Dios mío, es lo que estoy pensando. Me lo respondió y me miró y me lo respondió. Entonces, yo en ese momento me di cuenta de que no tenía que hablarlo verbalmente, sino pensarlo. Sí. ¿No? Me di cuenta Él leía la mente, ¿no? Leía la mente. Efectivamente, claro. Entonces me di cuenta de eso y en eso volví a pensar otra cosa, lo vuelve a responder el divino enviado y conforme yo iba pensando, y él hablaba para todos, pero yo sentía que él me estaba respondiendo a la pregunta. Sí. Supongo que a todos les debe haber pasado ahí, ¿no? Y en ese momento, conforme yo iba sintiendo eso, ese vacío que yo tenía acá adentro, eso fue llenando. Primera vez en mi vida me sentía satisfecha de la explicación referente a las cosas del reino, ¿no? De Dios, ¿no? Entonces, ahí empezó todo, ¿no? Y escucharlo decir a él que él venía como el divino enviado de Dios, que él traía la tercera y última doctrina que el planeta pidió, ¿no? O sea, esto es una tercera y última doctrina que está ya en el planeta.
Entonces nos recomendaba que teníamos que estudiarlo, porque este planeta está pendiente de un juicio final. Entonces, antes de que nos agarre el juicio, nosotros teníamos ya que saber, ¿no? A través del estudio, por qué viene ese juicio a este planeta. Sí, pues. Entonces nos recomendaba eso, que estudiáramos, profundizáramos, porque era lo único que nos iba a consolar en los peores momentos, ¿no? Los futuros acontecimientos que se cernían sobre la tierra. Sí, que se cernían, sí. Entonces nos decía de que esto estaba escrito en los evangelios, en Apocalipsis 5, ¿no? Como el rollo y el cordero. Como el rollo y el cordero. Entonces se cumplía, porque era un pedido de la humanidad. Entonces nos decía de que nosotros teníamos que prepararnos a través de este estudio, porque el mundo está al revés, nos decía, que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Los contravalores. Ajá. Entonces nosotros teníamos que empezar, ¿no? Como el Padre manda, a través de su escritura, de su divina escritura, porque decía que este planeta cayó por la desobediencia. Entonces nosotros, a través de este estudio, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a, vamos a tratar de cumplir con el Padre, ¿no? Como debe ser. No con la desobediencia, sino con la obediencia. ¿Cómo? Cumpliendo las pautas que Él nos dejó. Él nos ha dejado pautas para estudiar. Y es para el planeta, no es para un país ni una región, no, es para todo el planeta. Entonces no se ha tomado en cuenta eso. Entonces las pautas que él recomendaba era estudiar primero los títulos, ¿no? Segundo, primero los divinos evangelios. La Biblia. Sí, lo que llamamos Biblia, decía. Segundo, los títulos. Y tercero, los divinos rollos. Entonces dejó esas pautas para nosotros poder entender, porque él nos decía de que esta divina escritura es la continuación de los evangelios, o sea, de la Biblia, que es la continuación. Y nos decía de que el Padre mandaba a sus primogénitos para dejar este divino conocimiento. Primero vino Moisés y dejó la ley mosaica, la doctrina mosaica. De ahí viene Jesucristo, que deja el conocimiento cristiano, la doctrina cristiana. De ahí viene el divino enviado de Dios y deja esta tercera y última doctrina, los divinos rollos del Cordero de Dios, que son incluidos ya en los evangelios, o sea, es una Biblia, ¿no? Que tenemos que estudiar. Acá nosotros recién podemos definir lo que es bueno y lo que es malo a través de este conocimiento. Cuando se estudia a profundidad, recién nos damos cuenta de esa realidad que vivimos nosotros. Entonces, esa es la gran razón que nosotros estuvimos a su lado, ya estábamos comprometidos a enunciar este conocimiento a nivel planetario. Se está trabajando mucho se está trabajando, pero con la verdad, no con la mentira, ni con engaños, ni a través del dinero. Sí, pues decía que el comercio, el Padre lo sentencia en esta doctrina. El Padre sentencia el comercio. Entonces, no con esas mentiras. Acá no se tiene que vender nada, no se tiene que vender libros, no se tiene que hacer comercio, nada. Lo dice en un título. El Padre condena eso, y menos con su conocimiento. Entonces, lamentablemente, surgen unas personas que se acercan a este conocimiento, pero lo ven de un punto monetario. Ese es el gran problema, ¿no? Como él nos decía, ¿no? Que el Padre nos mandó los evangelios, la Biblia, y nunca cobró nada. Igualito nos deja este conocimiento y en ningún momento nos supo de que nos costaba, que teníamos que pagar para esto. Él no. Él nos decía, el Padre les da gratis y ustedes tienen que dar gratis. Exactamente.
Eso Ajá, hace sentido, ¿no? Y así debe ser para compartir, todo, sí. para toda la humanidad, como dicen. Como Él nos enseñó que debemos compartir, que somos hermanos, porque somos hijos del Padre Eterno, todos, Claro. todos. Y existen los hermanitos menores, que son los animalitos. Sí, Él nos explica, y acá también lo explica en la doctrina, que ese espíritu que está dentro de lo que nosotros llamamos animales, que no son animales, son nuestros hermanos menores, es el mismo espíritu que tenemos nosotros, con la diferencia que están en diferente geometría, nos decía. sí, sí. Pero eran espíritus, Pero son los igual. mismos espíritus, nos decía así. ¿Por qué? Porque la criatura, o sea, la creación del Padre Eterno, nosotros tenemos que avanzar. Entonces, en ese avance pasamos por todo. Nos decía que hemos pasado primero por gases, minerales, Sí. agua, ¿no? Vegetales y Insectos. todo lo que vemos hemos sido. Y después ya recién hemos sido humanos. O sea, recién nosotros somos pequeños para el Padre Eterno, porque el Divino Enviado nos decía a nosotros niños, así seamos adultos y todo, Él decía niños. Entonces, en forma espiritual somos niños. Y él decía eso, ¿no? De que vamos avanzando así, de poco a poco, ¿no? Es la Hasta evolución. Evolución, claro. una evolución. Y decía y lo dice también la doctrina, que tenemos 318 reencarnaciones humanas. Todas las criaturas de este planeta, recién estamos, ni en pañales, decía, que todavía estamos recién, ¿no? Empezando. Entonces, por eso es que el Padre nos manda este conocimiento para nosotros disciplinarnos, ir en un orden, ¿no? Para poder conducirnos como el Padre quiere, con todos sus valores, son también 318 valores, ¿no? Que nosotros tenemos que cumplir. Y el Padre esos 318 valores los reduce a los 10 mandamientos, que viene a ser la vara. El Padre la llama así, la vara, ¿no? Entonces, esos 318 virtudes, nosotros la practicamos en los 10 mandamientos. Por eso el Padre exige que cumplamos con la orden que nos da el Padre Eterno, ¿no? Que son los 10 mandamientos, y que no se le da importancia en este planeta. Sí, si nosotros le diéramos importancia a las enseñanzas del Padre Eterno, antes que todo, decía que este mundo podría ser un paraíso. No estaríamos en la situación en que se encuentra, ¿no? Guerras, muertes, ¿no? Contravalores, ¿no? Atraso. Entonces, seríamos diferentes, avanzaríamos más. Y quizás este planeta sería un paraíso. Sí, eso es lo que nos decía. Y en realidad, O entonces un mundo de regeneración. El Divino Enviado nos decía de que este conocimiento viene del reino para acá, porque lo pedimos nosotros. Es un premio que el Padre nos ha adelantado para nosotros poder avanzar. O sea, lo que está escrito acá es lo que se practica en el reino, allá arriba. Entonces, por eso él recomendaba que lo estudiáramos y lo escudriñáramos, porque decía de que este conocimiento no solamente nos va a servir para este tiempo, nos va a servir, decía, para futuras reencarnaciones. Porque si nosotros no reencarnamos, porque hay mucha gente que no cree, pero no creer es ponerse límite. O sea, la criatura se pone límites a su avance. No, o sea, no le pone límite al Padre Eterno, se pone límite él mismo. O sea, es como que se ponga un círculo para no avanzar. Creencias limitantes. Sí. Sí. ¿Alguna vez vosotros dos han estado así con él, de una experiencia que vos pudiese marcar de impactante? ¿Han tenido algo así? Uy, tenemos un montón. Bueno, yo, Claudia, te voy a contar. Mira, 3 experiencias que viví con él. Sí. Mira, una de ellas fue para el cumpleaños del Divino Enviado. Fue la primera vez que pude ver, te digo,
de cerca un platillo volador. Te cuento, él ya estaba delicado, eso ha sido por más o menos en el año 78, ha sido, ¿no? Sí, 78. Bueno, nos reunimos ahí en la casa de Córdoba para su cumpleaños, porque su cumpleaños siempre es el 26 de noviembre. Entonces ya él se sentía delicado. Bueno, entonces estuvimos reunidos. No, en el 77. En el 78 ya el falleció. Ah, sí, en el 77, perdón, quise decir. 77. Entonces, bueno, estuvimos ahí, yo me retiré. Yo vivía cerca a la casa de Córdoba, donde actualmente están los rollos, ¿no? Vivía casi a una cuadra. Y ahí en Lince, ¿no? Entonces, bueno, me despedí y pues había otro hermano que también conoció al hermano Luis Soto, es Ernesto Facho, donde vive al norte de acá de Perú, en un departamento que se llama Chiclayo. Bueno, entonces yo me regreso y me pongo en la ventana, a eso de las 10 más o menos eran, ya 9:30, 10, y me pongo a mirar, Claudia, y de veras, te lo digo, y vi entre lo invisible y lo visible que se aparecía, así como parecía como, ¿cómo te puedo decir? Como si hubiese a través de las nubes. Sí. Ahí pude ver un platillo volador grande, sería más o menos, calculo como un auto, una 4x4, un poco más grande, ¿no? Entonces pude divisar las ventanas, pero hacia adentro se veía poco opaco, empavonado, ¿no? Entonces avanzaba hacia donde estaba el enviado, ¿no? Porque yo vivía a una cuadra. Yo en la ventana así mirando, y, bueno, me llamó la atención. Se paró pues, ¿no? Entonces, atrás venía una mediana y más atrás una chiquita. O sea, 3 platillos. Una mediana y otra chiquita. Entonces, la nave grande se estacionó justo a la altura de donde estaba el enviado. Entonces, se detuvo ahí. Y la mediana se metió dentro de la grande y la chiquita inmediatamente se metió dentro. ¡Wow! Eran, créeme, eran las 9:30 de la noche, acá en Perú, ¿no? Entonces yo me quedé impresa, que primera vez que pude ver eso, no, me quedé algo asombrado, ¿no? Impactado. Entonces, al poco rato vino Ernesto Facho, que también él llegaba ahí donde el enviado, porque los dos íbamos ahí a la casa a leer, y le digo, oye, Facho, mira lo que acabo de... Claro, y lógicamente ese día era el cumpleaños del divino enviado, ¿no? Y le cuento a Facho, Facho, mira lo que acabo de ver, justo lo que acabo de comentar. Me dice, ¿y qué piensas? ¿Se lo vas a consultar al hermano? ¿Se lo vas a preguntar? Pero claro, le digo, mañana temprano, porque yo iba ahí, porque, bueno, la hermana Olinda, que era la esposa de Antonio Córdoba, ella nos daba refrigerio, o sea, ¿no? Pensión, ¿no? Sí. Se nos daba desayuno y comida. Entonces yo iba pues todos los días igual que Facho. Entonces le digo, sí, mañana se lo voy a contar. Entonces, llegó el siguiente día y me subo y le pregunto, ¿y el hermanito? ¿Dónde está el hermanito? ¿Cómo se siente? Allá arriba, me dice, quiero hablar con él, súbame. Porque él está en el tercer piso, así que subí y lo saludé. Manito, ¿cómo está? Buenos días. ¿Y qué hubo, no? Porque si los chilenos dicen así, ¿no? ¿Y qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo, hermano? Mano, mire lo que me ha pasado ayer. Le relaté lo que había visto, lo que les acabo de comentar. Y me dice, me dice, hermano, esos son padres solares del microcosmos que vinieron a saludarme por mi cumpleaños. ¡Wow! Y le digo, hermano, eran pero las 9 de la noche, yo pienso que las personas lo deben haber visto. Me dijo, hermano, usted tiene que tomar en cuenta que todo se hace en base a pedidos. Usted puede estar en un campo abierto donde pueden haber unas 200, 300 personas. De esas 200 personas, si todas pidieron verlo, lo ven. Si pidió 1, 2 o 3 solamente verlo, solamente ellos lo ven, porque todo está hecho en base a pedidos. Y usted pidió vernos, porque todo se cumple de acuerdo a los pedidos que hacen los espíritus. Y me dijo, qué bien, me dice que usted pidió ver eso para dar testimonio sobre esto, y no lo oculte. Infórmetelo a todos. Ya, hermanito.
Ese fue una de las experiencias que tuve con él. Y muy bonita, muy maravilloso. Puedes creerme, Claudia, que primera vez en mi vida que pude ver un platillo volador cerquísima, cerquísima, porque a una cuadra, es súper cerca. Qué Yo nunca bueno. en mi vida he visto el platillo volador, los he visto, pero como te digo, esa vez lo pude ver cerquísima. Mira, con esa experiencia que yo viví en ese entonces, en el año 76, créeme, que es como para no poner en tela de juicio esto, ¿no? Yo puedo contar y después cuentas tú de otro. Ya, ahora Esther va a contar otro tema. Y de ahí ya cuento, de ahí vengo así nos turnamos. Bueno, claro, uno cada uno. Yo un día llego, ya el hermano estaba delicadito. Entonces yo llego y en el momento que yo entro, lo saludo al divino enviado, le digo, hermanito, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció hoy día? Y en ese momento que yo entro, hermana, se sentía un perfume Sí. riquísimo, riquísimo en el ambiente. Y yo digo, hermanito, qué rico olor, qué perfume tan agradable. Y me dice el divino enviado, ¿qué lo siente, hermanita? Sí, hermanito, qué agradable el olor, qué agradable. Me dijo, me dijo, ese es el perfume de la Madre Omega que ha venido a visitarme. Pero era un perfume, hermana, que penetraba en todo, o sea, llegaba, creo, al espíritu. O sea, como jazmín, muy agradable, como jazmín, no se puede definir, algo similar, parecido, ¿no? Como si fuera jazmín, violeta, ¿no? Algo, pero un perfume como que te relajaba, te sentías bien, muy agradable. Así como una esencia pura. Ajá, ahí está, así claro, como una esencia, pero suavecita, que no te, al contrario, te agradaba. Sí. Y todo olía así. Qué agradable, en realidad. Y eso fue lo que me dijo el divino enviado. Ahora cuéntala. No, pero tú no has terminado de contar por qué era ese perfume. No, ya le dije, me dijo que si lo sentía, yo le dije que sí, y me dijo que ese era el perfume de la Madre Omega que había venido a visitarnos. Claro. Uh-huh. Otra que te voy a contar, por ejemplo, un día yo llego de trabajar, porque yo, como te digo, la mujer de Antonio me daba piso, entonces eran como las 6 de la tarde. Entonces el enviado del tercer piso siempre bajaba al baño, porque el baño se encontraba en el primer piso. Y bueno, la hermana Linda me lanza la llave por la ventana al segundo piso para que yo abra y entre. Y justo la luz estaba apagada y el hermano Luis estaba bajando por las gradas. En ese entonces, bueno, entré, lo saludé, hermano, ¿cómo está? Muy buenas noches. Ay, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y qué hubo? ¿Qué hice el trabajo? Ay, hermano, trabajando, le digo, ¿no? Entonces, justo en ese momento, cuando él estaba bajando de las gradas, puedes creerme, Claudia, que acá en su cabeza, en la parte de acá, porque se ponía un gorrito, ya al último ya se ponía un gorrito. Pero en ese entonces estaba con la toalla así puesta, ¿no? Sí. Puedes creer que a través de su cabeza, de la toalla, y la cabeza se veía como una luz, pero no te digo fuerte, una luz tenue se veía a través de la toalla que tenía en la cabeza puesta, y se movía como unas onditas. El brillo tenue. Era brillo, pero me quedé impactado. O sea, son cosas que uno nunca ve, ¿no? Lógicamente que te asombra, ¿no? Me asombró un poco. Me dice, hermano, tranquilo, hermano, me dice, con el tiempo lo comprenderá, me. Y ahí pasó por mi lado. Se veía su brillo. Pero no te digo, pues, Claudia, un brillo exagerado, porque sería hablar de más, ¿no? Era un brillo tenue, pero sí se podía ver, a simple vista se podía ver, pues mira, imagínate, Claudia, ver eso, cualquiera no ve esas cosas. Entonces, yo deducía que en realidad sí era un ser divino, no era cualquier cosa, ni tampoco era, como te digo, un oportunista o un charlatán, no, en realidad era un ser divino. Él fue Cristo. Él jamás... Él es el Hijo primogénito solar Cristo, es Él. Él nunca dijo, yo soy Cristo. No. Yo soy el... Ni nunca dijo, yo soy esto, no. Nosotros lo hemos ido deduciendo. A través del estudio
de cómo él habla con el Padre, ya nosotros nos hemos dado cuenta de quién era y con quién estuvimos. Así es. Y de ahí nos hemos ido dando cuenta que él era el Hijo de Dios. Él decía, yo soy el enviado de Dios, decía, ¿No? Nada más. No decía, yo Nada soy más. Cristo. Decía que el Padre le había dicho que él se presente como el enviado de Dios. Y es la manera que él se presentaba a nosotros, a los seres humanos, siendo él un Padre solar, hermana. Y tuvimos esa oportunidad tuve esa oportunidad de verlo y después fue muy bonito, ¿no? Sí. Después te cuento, cuando ya él estaba delicado, eso sí que fue algo, bueno, no muy agradable para mí en ese momento, ¿no? Sí. Porque así como en el tiempo antiguo Cristo tenía pruebas, está escrito en el Evangelio, ¿no? Que también tiene pruebas cuando va al Cuando desierto, el demonio ¿no? lo tienta en el Lo quiso desierto, tentar, ¿no? Acá también tuvo sus luchas. Sí, Sí. siempre ha habido una lucha entre el bien y el mal. Uh-huh. Entonces, él siempre nos decía, ¿no? Hacíamos turno para cuidarlo a él. Sí. Entonces ya él estaba bien delicado. Y bueno, lo ayudábamos cuando él quería ir al baño, si quería agua, si deseaba cualquier cosa, pues estábamos atentos a él y hacíamos turno. Y pues en el día lo hacían las mujeres, igual Esther también, ella lo atendía Sí, también con varias hermanas. hacíamos los turnos para poder acompañarlo en los momentos difíciles, ¿no? Porque él ya estaba más delicadito ya. Claro, claro. Él estaba mucho más delicadito. Entonces a mí me tocó hacer turno con un hermano que también conoció al Divino Enviado, el hermano Humberto Hidalgo, o Luis Hidalgo, ¿no? Entonces, él no fue. Es que la prueba era para ti. Claro, la prueba fue para mí en realidad. Uh-huh. Así que me quedé yo solo, bueno, lo atendí todo, me pidió que lo acompañara al baño, porque ya como se sentía un delicadito. Pero todo era prueba para nosotros. Sí. Claro. Nosotros lo habíamos pedido. Entonces, ya llegó más o menos como las 11:30, 12, ya estaba acostado, ya yo lo había tapado, lo había ya estaba ya en su camita, ¿no? Entonces pasó algo increíble, se va la luz y mira, en ese momento yo estaba, bueno, en la cama, era invierno, lógicamente, tenía una frazada que me había dado la... Estabas en el sillón. Sí, en el sillón, él estaba acostado en la cama. O sea, la camita de él estaba así. Sí. ¿No? Uh-huh. No, así. Porque acá estaba la escalera, acá estaba su cama de él y el sillón al costado acá. Y acá estaba la puerta, que es entrada. Entonces, puedes creer que se fue la luz y a través de las gradas, al poco rato habrán pasado unos 10 minutos. Desde arriba. Claro, sí, habrán pasado unos 5 o 10 minutos. Comencé a sentir que bajaban a través de la escalera, porque la escalera es de madera, ¿no? Y sonaba así como cuando la madera parece que se va a romper. Sí. Sentía una fuerza, pero así como cuando sentimos el calor del fuego, que uno lo siente cuando se acerca, así, pero sentía, pues, Claudia, negatividad, o sea, maldad, sentía que algo malo había ahí. Y pues yo que me asusté, ¿no? En ese momento, ¿no? Pero tú decías que las maderas se rechinaban. Sí. Conforme iba bajando. El ruido, sí. Rechinaban las maderas, o sea, porque de arriba las maderas eran o sea, la escalera era de madera, pero ya para bajar a donde estaba el Divino Enviado, eso nomás, del primero al segundo, era de cemento, ¿no? Sí, bueno, entonces, pero sentía un miedo, como miedo, me temblaba el cuerpo. El magnetismo de las tinieblas. Yo creo que si en ese momento alguien me podía un dedo, daba un grito y salía corriendo. Entonces, pues, imagínate, yo tenía 17 años. Y el hermano Luis me dice, tranquilo hermano, que eso no es con usted. Vaya. Bueno, en ese momento, lo único que he hecho, como estaba con la frazada, yo con miedo, me he tapado. Pero así rapidito con la frazada, de miedo. ¿Puedes creer que en el momento que yo he estado
levantando la frazada, me he sentido como que estaba en cámara lenta. Ah, Me he caído como, ¿cómo te puedo decir? Como adormecido, como que me he dormido, ¿no? Como que me he desmayado, algo así. Pero yo lo hice rapidito, yo me acuerdo. Pero sentías que iba justo cuando ya estaba arriba, como que me he desvanecido. Bueno, me he quedado dormido, he despertado y eran como cerca de las 6 de la mañana, ya estaba de día, estaba amaneciendo, y lo veo al hermano Córdoba, que Antonio Córdoba lo estaba atendiendo. Y lo saludo, hermano, ¿cómo está? Buenos días. ¿Y cómo se siente? Ya, un poquito mejor, me dice. Y ahí comenzó él a relatar, hermano, anoche sentí como una fuerza negativa que había acá. Me dice, es que vinieron Ramses y Osiris a torturarme, me dice, y ellos me ponen un péndulo, decían. Sí, así nos decía. ¿Para qué? Para perturbarlo. Para perturbarlo y hacer lo que él lo adore, ¿no? Como era en el pasado, dijo, cuando vino como Cristo, igual también el demonio le ofreció darle todas las riquezas de la tierra y él no lo aceptó, porque decía que esas cosas son vanas, son cosas pasajeras que simplemente valen durante la prueba de la vida, ¿no? Una vez que tú desencarnas o mueres, ya eso en realidad no te sirve para nada. No te ayuda a avanzar. No te ayuda a avanzar y lo único que vale acá es tu comportamiento con respecto a tu creador. Cumplir, ¿no? Cumplir con el Padre. Porque las riquezas no te acercan a Dios. Es más, te alejan de Dios. Y es un formidable, como decía, es como una ilusión, un engaño. Claro, sí, para no dejarte avanzar, ¿no? Como una barrera, ahí está, esa es la palabra, como una barrera para no dejarte avanzar. Y así él tenía así sus luchas espirituales. Sí, fuerte. Y otra que te voy a contar también, ahí en la casa de Antonio, para entrar hacia adentro, porque era como una quinta, sí, los maceteros. Habían unos maceteros. Sí. Afuera. Y en esos maceteros habían geranios. Entonces estaban marchitos. Y el hermano Luis le dice a la hermana Linda, la pareja de Antonio, le dice, hermana, échele agua a esas plantitas porque ellas se van a quejar en el día del juicio de que usted no les echó agua, las tenían muriendo. ¿Sí? Así le decía, porque él hablaba así. Sí. Pero hermano, siempre le echo agua y no florece. No florece, no sé qué pasa. Y en realidad paraban marchitas. Sí, todo lo hemos visto. Todo lo hemos visto. Porque circulábamos todos los días por ahí. Y el mismo hermano Luis nos relata, porque un día, no sé cómo llego. Sí, todos llegamos y era una belleza. Todo floreado, verdecito, así, pero bien. Los geranios. Bien verdecito, así como, ¿qué le podría decir? Brilloso. Como si lo hubieran lavado, ¿no? Le hubieran echado agua. Sí, pero verdecito y las flores, qué bonitas, color fucsia, amarillita. Blanco. Sí, blanquita. Rojo. Ajá, o sea, todo floreado, todo el macetero. Todo colorido. A mí me encantan flores, me gusta mucho. Sí. Yo llegué y, mira, y eso ha sido, Claudia, de un día para otro. Sí, de un día para otro. Yo llegué y dice, qué bonito que el hermano ha comprado plantitas para poner. Yo pensé por el hermano Antonio, ¿no? Que habían sacado todo eso y habían vuelto a plantar. Que habían comprado. Porque de un día para otro, ya estaba así. Y eran las mismas. Ajá, y eran las mismas, pues nosotros hablábamos eso y el hermanito, ahí es que explícale al hermanito. Entonces agarró y le preguntamos, hermano, qué bonita que están las flores ahí, ¿ha sembrado eso? No, le dice. Cuando yo pasaba por acá, veía los geranios y les decía a los geranios de que cómo es posible que ellas estén secas y marchitas si el Hijo de Dios, no, el enviado de Dios pasa todos los días. No, el Padre pasa todos los días. Dijo. Sí, así es. El Padre pasa por acá todos los días. Ustedes deben de florecer. Y el mismo enviado lo relata en ese momento. ¿Puedes creer, Claudia, que de la noche a la mañana? De un día para otro, florido. Y estuvo todo el tiempo durante el tiempo que él estuvo ahí, ¿no? En IMSS. Mira, ese fue otra experiencia que vivimos. Otra experiencia también. O sea, ¿qué deducimos de esto? De que él
en realidad era un ser divino. Sí. Cosas así extraordinarias no las hace cualquiera. Ah, claro. No. Y la otra que te voy a contar, otra experiencia, que ahí sí pude conocer lo que es la telepatía. Recién pude vivir la experiencia de lo que es la telepatía. La telepatía es muy diferente al léxico que nos comunicamos nosotros a través de los labios. Es muy diferente la telepatía. Es diferente. La telepatía, Claudia, no es a través de nuestros oídos, Es adentro, es mental. en el cerebro. Es como decir que alguien te habla en estéreo. Sí, es verdad. O sea, A mí ya me ha sucedido eso varias veces. Es algo que no se consigue explicar. exacto, Eh, exacto. No se puede explicar. o sea, yo lo paso de vez en cuando y me quedo sin saber si alguien supiera o toda la gente de la humanidad supiera lo que es esto, que muchos quedarían locos porque es tan diferente de lo que nosotros Así, conocemos algo. que no Exacto. tenemos cómo explicarlo porque es una cosa de dentro y no de fuera. Entonces, yo considero como si fuese un sueño, ¿no? Como nosotros escuchamos cuando estamos en sueño. Entonces será más o menos, para explicarlo, será así, solo vivenciar la experiencia, ahí va a saber lo que realmente es. Y yo creo que a muchas personas ya le han pasado eso, pero tal vez piensen que es de su pensamiento, de su cabeza, y muchas veces no es. No, Es No, algo que ellas reciben comunicación que va hasta aquí dentro, ¿no? cierto. Así es. Es increíble Es eso. maravilloso. Esas experiencias son muy maravillosas, hermana. Bueno, entonces te sigo contando. En ese entonces, en ese tiempo, había una propaganda que pasaban por la televisión de una conocida marca de chicles. Bueno, no Sí, sé si por allá por Portugal se conoce. Chicleada. Chicle Adams. Entonces, bueno, acá en Latinoamérica, acá en Perú le dicen Chicle Adams. Hasta ahora, entonces, había un otro chileno que había trabajado con el hermano Luis Antonio Soto Romero en el canal 3 de Antofagasta, ahí en Chile. Y este apellidaba Chul, este personaje. Entonces, el hermano Luis lo veía por la televisión, pero ¿cómo es el asunto del video? Él salía manejando un carro convertible abierto. Entonces, él iba manejando por la pista, ¿no? Estaba en la vereda y él iba con la cajita de chicles y pasaba caminando por las personas en el carro, entonces él movía la cajita. Y sonaba. Y sonaba, ¿no? La cajita de chicles. Entonces subían muchachas, también subían hombres. Y entre ese video subió una señorita que yo la conocía en el lugar donde yo trabajaba. Entonces yo le digo, el hermano Luis siempre comentaba que él era Chul, que era un compatriota del hermano Luis, que había trabajado con él en el Canal 3 de Antofagasta, y que cómo quisiera comunicarse con él. Entonces yo le digo, pero hermanito, yo lo conozco, a la chica que sale ahí, yo la conozco. Ah, entonces hermano, pregúntele por Chul, dígame, pregúntele dónde lo puedo ubicar a Chul, necesito conversar con él. Ah, ya, hermano. Justo yo en el centro comercial donde yo trabajaba en ese entonces, ella tenía un cafetín. Entonces, a la hora del refrigerio, bueno, voy y me le acerco, la saludo a la muchacha, creo que se llamaba Silvana, me acuerdo. Hola, le digo, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Le digo, tú sales en la propaganda de Chicles Adams, ¿no? Y me dice, sí, hubo una oportunidad de hacer ese video, me dice, bueno, salí en ese momento, pero hay un personaje que maneja el carro, le digo, no sé si lo conoces, él es chileno y él apellida Schulz. Pero, bueno, me estoy adelantando, quise decirte. Le dije al hermano que iba a averiguar lo de Schulz, que le iba a preguntar a esta muchacha. Eso me había olvidado de comentar. Entonces yo me voy a descansar y en la madrugada, como a las 5:30, 6 de la mañana, él me habló. Ahí es donde yo pude vivir la experiencia de la telepatía. Y agarró y me dijo, hermano,
Chul, chul, chul. Ahí lo escuché por telepatía. Entonces yo me he levantado porque yo he pensado que estaba ahí en mi delante. Estaba el hermanito ahí. He abierto mis ojos porque estábamos en un cuartito con Facho ahí, ¿no? Donde nos hospedábamos, ¿no? Me he levantado pensando que él estaba en mi delante. Y ahí, Claudio, ahí pude vivir la experiencia de lo que es la telepatía. Chul, 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 me lo repitió 3 veces. Pero lo sentí, créeme, dentro de mi cerebro, fuerte. Sí. Ahí pude vivir lo que es la experiencia de la telepatía. O sea, ahí ya pude deducir de que es muy diferente la telepatía que verbalmente o el léxico que utilizamos para comunicarnos nosotros. Es muy diferente la telepatía al léxico que usamos comúnmente nosotros los seres humanos, ¿no? Bueno, entonces, ya me levanté y bueno, como te digo, te sigo contando, fui a buscarla a la chica esta, la saludé a Silvana, ¿no? Le digo, hola, le digo, tú sabes en la propaganda eso de chicles de hada. Ah, sí, me hubo la oportunidad y se hizo ese video. Le digo, mira, hay un señor, le digo, que maneja el convertible. Él apellida Schulz, no sé si lo conoces. Ah, sí, sí sé de Schulz, me dice, pero ¿qué pasa? Que ese video se ha hecho por partes. Entonces, sí pude conocerlo a Schulz. Le digo, y yo quisiera que me des información dónde vive, dónde lo puedo encontrar, porque hay un compatriota de él que quiere conversar con él. Y me dijo, mira, yo la verdad que no sé ya cuánto tiempo fue, ellos vinieron acá y me invitaron para hacer el video, pero ese video se hizo por separado, ¿no? Porque ellos, me explicó algo así como que ellos filman el video en una parte y después lo van encajando, creo, ¿no? No sé cómo hacen eso, ¿no? No sé, quizás tú conozcas de eso, ¿no? Y así fue, me dijo, pero la verdad es que no sé de este personaje, me dice, de este tal Schulz. Ah, le digo, porque esta persona desea hablar con él, me dice, su compatriota también es chileno. No te puedo dar razón, Enrique, me dijo, no, con gusto. Ah, ya, Silvana, le digo, gracias, le digo, más bien, disculpa, no, qué ocurrencia, me dice. Pero voy a tratar de ver por ahí, si sé algo, te aviso. Ah, ya, bueno, quedó ahí. Regresé a casa y fui, como siempre, donde estaba el hermano Luis, porque iba todos los días. Subí a saludarlo y le digo, hermanito, fui donde la persona que conocía a su compañero de trabajo, le dije al señor Schulz, y no me dio razón. Dice que el video se filmó por separado y que en realidad nunca lo vio Schulz, me dijo. Así me dijo, pero que sí lo conocía, me dijo. Ah, me dice, ay, hermano, lo sabía, me dice, pero tenía que pasar usted la experiencia. Ah, eso fue todo. Pero como te digo, ahí pude vivir la experiencia de lo que es la telepatía. Sí. Es maravilloso, es lindo, es maravilloso, es la telepatía. Y hasta los días de hoy, ¿tienen experiencias con esa telepatía con él? ¿O eso fue cesando con el tiempo? No, ya no volvimos a tener esa experiencia con él. Parece que no lo habremos pedido, ¿no? Pero en el tiempo que estuvimos con el Divino Enviado, era muy, muy agradable estar a su lado. Él emanaba, su energía de él era de amor. Nosotros cuando nos reuníamos con él, salíamos a la calle amando todo, amábamos los pastitos, todo, con un amor grande, hermana. Salíamos, pero muy felices, ¿no? Con esa energía del Divino Enviado. Una experiencia muy bella, muy bella. Que él nos decía de que todo era viviente, todo tiene vida. Sí. Que todo lo que vemos a nuestros ojos, a nuestro alrededor, las plantitas, los animalitos, por todo eso hemos ido pasando. Hemos pasado todo, no hay nadie que no haya pasado por eso, sino que ya hemos ido reencarnando, avanzando y evolucionando, y ahora somos seres humanos. Más adelante ya seremos ángeles, arcángeles, serafines, pero eso... Hasta llegar a ser primogénitos también, porque vamos a llegar a eso. Vamos a llegar.
Entonces salíamos con un cariño, un amor a todo. Pues, Amábamos todo, hermano. Maravilloso, maravilla. unos tiempos muy, muy bellos. Ahora, quería decirle también que su rostro del divino enviado tenía un brillo. Acá se nota. Él brillaba. Él brillaba, o sea, su rostro era así, natural. Tenía un brillo muy bonito en su rostro. Su rostro de él siempre fue diferente al de nosotros los seres humanos. Sí, Totalmente diferente. Mira, acá sus oídos terminan en puntas. Sí. sí, sí, sí. Y si usted observa bien la foto, si se podrá observar, Sí. aquí se forma un cordero, acá a los costados. O sea, esta es la pierna y acá se ve la parte del cuerpo. Y para acá ya se ve que termina, ¿no? O sea, pero se forma, ¿ve? En ambos lados de su cara. Y yo lo vi brillar justo acá. La parte de acá es que le vi brillar ahí. Arriba. Cuando me choqué con él, lo vi brillar. El hermanito, cuando estaba delicado, mi hermana es enfermera, mi hermana Carmen Tazo. Entonces, ella le pidió al divino enviado vivir a su lado, estar a su lado, ¿no? En ese tiempo. Entonces, el divino enviado le dijo, le permitió que ella vaya a vivir ahí, ¿no? Pero en ese tiempo el hermano recién empezaba su problema, ¿no? Su problema de salud. Entonces mi hermana, como trabajaba en el Cayetano Heredia, Hospital. o sea, en un hospital de acá estatal, se llamaba Cayetano Heredia, entonces ella se compromete y lo lleva al divino enviado para que lo atiendan allá. Entonces, el médico que lo atiende al divino enviado le manda a hacerse un chequeo prácticamente, ¿no? Le mandó un electrocardiograma y chequeos de su, o sea, análisis, ¿no? Entonces, lo lleva mi hermano. Entonces, cuando los médicos le van a tomar el electro, en la máquina salía una raya. Sí. Una raya. En el electrocardiograma, una raya. Entonces, no salían lo normal que es así, ¿no? En ondas, ¿no? En ondas que Exacto. salen. Y termina en picos. No, en él era una raya. Entonces, los médicos se quedaron impactados mirando. Y lo miraban, dice el divino enviado, y miraban el electro y decían, ¿pero qué pasa? Acá nos marca que él está muerto, pero él está tranquilo y sentado ahí. Sí. ¿Qué pasa con la máquina? Decían los médicos, ¿no? Lo cambiaron. Entonces dijeron, no, esta máquina debe estar malograda. Piden otra. Entonces vienen, le traen la otra máquina. Entonces de nuevo lo mismo. O sea, una raya. Decía, pero no puede ser. Acá figura que él está muerto, pero está ahí bien, sentadito. No, ¿qué? No, las máquinas están malogradas. Dije. O sea, no quisieron entender que realmente lo que él era, ¿no? Claro. Quedó así. Después le hicieron le sacaron una radiografía de su cuerpo y cuando ven la radiografía, era diferente. Su constitución física de él era diferente a la nuestra. Sus huesos también, o sea, la constitución de sus huesos, todo dice, cuando ellos lo miran, dicen, ¿qué? ¿Pero esto qué es un extraterrestre? Y lo miraban. No, incluso cuando le estaban haciendo el electrocardiograma decían, bueno, acá vulgarmente se dice así, ¿no? Pero decir esta persona, no, ellos decían, acá en el Perú dicen así, ¿no? Este pata, o sea, o esta persona, por decir, ¿no? Este pata decía, eso escuchó tu hermana Carmen, cuando estaban reunidos, dice. Este pata debería estar muerto, debería estar pero muerto, está vivo. Este es extraterrestre, este no es normal. Sí, y peor, cuando vieron de todo su cuerpo, peor, decían, no, pero ¿qué? Pues este es un extraterrestre, y lo quedaron mirando. No le decían nada a él. Entonces, ya bueno, todo eso quedó ahí. Entonces, mi hermana, a la semana más o menos, ella quiere sacar toda esa información. Entonces va al hospital y pide que si le podían autorizar a ella sacar, porque ella era enfermera, pero no le permitieron. Entonces ella habló con la que cuidaba ahí las historias
y entonces le dijo que le permitiera para poder revisar, ¿no? Por lo que ella lo llevó y todo eso. Entonces mi hermana entró, empezó a buscar esa historia desaparecida. Sí, pues desapareció toda la información. Toda la información de él no existe en el hospital. Desapareció. Entonces nosotros preocupados le preguntamos al divino enviado que por qué había sucedido eso. De la línea recta que nos dijo. Ajá, del electro que salía la línea recta, ¿no? Entonces el divino enviado nos explicó y dijo, a todos nos lo dijo, ¿no? Todos los que estábamos ahí. Nos dijo de que los médicos de acá de Perú habían pedido que él venga, el divino enviado, o sea, primogénito solar, que venga acá a este país con la enfermedad del cáncer, que ellos se comprometieron a curarlo e inmediatamente reconocer quién era y enunciarlo al mundo. Pero nada de eso se cumplió. Cayeron. Dijo, cayeron en su prueba. Ah, pero no le has explicado a Claudia que por qué dijo el enviado la línea recta. Le preguntó Carmen, ¿por qué fue? ¿Por qué era? Porque se le preguntó de la línea y entonces el divino enviado dijo de que línea recta significaba que había un equilibrio, pero el vaivén de nosotros es desequilibrio. ¿Y qué tal así? Significa desequilibrio. Desequilibrio. Línea recta es equilibrio. Que salgan en picos es desequilibrio. Lo correcto es que sea una línea recta, que eso es equilibrio. No dijo así, es increíble porque para nosotros aquí es el fin de línea, ¿no? Ajá, claro. O sea, pero esto es una enseñanza superior a todo, ¿no? Que viene un conocimiento del reino acá en la tierra, ¿no? Sí. Entonces nos está explicando el Padre lo que realmente es lo correcto, ¿no? Lo que debería de ser. Claro que sí. Entonces nos quedamos pensando nosotros y no se cumplió lo que debería haber sucedido, ¿no? No se llegó a cumplir. Entonces su enfermedad siguió su proceso, pues, ¿no? Hasta que él desencarnó, ¿no? Entonces sí, pues, acá viene lo más maravilloso para mí, ¿no? Porque yo fui la que lo vi, ¿no? Entonces, cuando él fallece... cuando estaba en el ataúd. Sí. Eso también fue Entonces maravilloso. yo estaba ahí, ¿no? Yo también lo pude ver eso. Y en eso yo me acerco, ¿no? Al ataúd y lo miro. Era el vivo rostro de Cristo. Le había crecido la barba. Le había crecido el cabello, le había crecido la barba. Era el vivo rostro de Cristo. Wow. ¿Por qué le digo el vivo rostro de Cristo? Porque mucha gente dice, no, que él no fue blanco, que él no tuvo cosas azules, que él fue negro, que él fue indio, que él fue esto, que él fue el otro, porque todo el mundo dice eso, ¿no? Entonces siempre me dicen, ¿no? ¿Y tú cómo puedes saber si realmente él es Cristo, no? ¿Por qué? Porque yo tuve una experiencia de niña, más o menos entre los 4 a 5 años, que mi mamá me enseñó a orar. Entonces nosotros lo esperábamos a mi mamá en la parte de atrás de la casa, que había unas chacras, o sea, donde sembraban, sembrío, ¿no? Campo. Entonces habían unos troncos ahí en el patio y nosotros, yo y mi hermana, nos sentábamos ahí. Entonces en ese momento nos acordamos de lo que mi mamá iba a orar. Mi mamá nos decía que él era Papalindo. Era la forma que mi mamá nos enseñaba a nosotros. Claro. Entonces, como mi mamá tenía su cuadrito, lo tenía ahí a Jesús, entonces, y también tenía de María, entonces nosotros lo veíamos en los cuadritos, ¿no? Y en eso nosotros estábamos así pensando, justo coincidió que las dos estábamos pensando en las oraciones que mi mamá nos hacía orar, ¿no? Entonces, en ese momento así nos quedamos, en ese momento que estábamos así, vi como unas crucecitas que bajaban de arriba, unas bastantes crucecitas bajaban. Y cuando llegaron al piso, esas crucecitas se transformaron en Jesús. María. Y igual sucedió en el lado de mi hermana, y esas crucecitas se transformaron en María, o sea, que sabemos que es la Madre Omega, ¿no? Entonces,
estaba Cristo para este lado que yo estaba, y la Madre Omega al lado de mi hermana. Entonces, cuando yo lo he visto, cuando yo lo he mirado así chiquita, lo he visto vestido así con su ropa de él, de blanca, y encima, o crema, algo así, y encima tenía como algo así puesto de color conchevino. Entonces él abre el brazo así, de lo que estaba acá, abre el brazo así, y cuando levanta la mano le veo el hueco acá, no como dicen acá no, en medio de la palma, de la mano. Ahí yo le he visto, le vi el hueco. De los clavos. Se veía un hueco ahí. Y me quedé mirándolo, cuando él hizo así la mano y se veía el hueco. Y cuando le miré a su pecho, a través de su ropa, veía su corazón que palpitaba, y todo el borde era de color dorado, brillante, así, todo el borde, qué bonito. Pero eran como unos fueguitos, como si fuera fuego a todo alrededor. Sí. Pero así leve, se movía. Y yo lo quedé mirando y yo dije, él no se quema, eso no quema, no le quema, no le hace daño, porque yo pensaba, pues, ¿no? Que se va a quemar, como uno es niño, ¿no? Uh-huh. Lo quedé mirando así, y lo vi así. Y en ese momento, como yo lo vi, yo dije, papá lindo, o sea, en mi mente, ¿no? Es papá lindo, dije, o sea, en mi mente. Entonces, ellos, a nosotros, mentalmente, porque desde ahí yo sentí la telepatía, mentalmente, él nos dijo, ¿y María? Igual que María, vamos a orar. ¿Cómo era María? Era una mujer bella, hermano, joven, y su rostro de ellos, su piel, no era humana, o sea, el color, la textura que se les veía. Diferente. Así como de porcelana. Ajá, así de porcelana, así. Y yo le vi los ojos celestes a Jesús. Sus ojos eran celestes. No pude ver bien a la Madre Omega porque la vi de costado, ¿no? Pero sí pude notar. ¿Y su pelo? No, estaba con una toga, creo que es, ¿no? Toga, o sea, cubierto todo alrededor. Ella. Así como las monjas. Sí. Todo así cubierta, y era de color celeste que le caía. Ella era blanco y celeste. Y Jesús era blanco también, pero encima tenía así como conchevino, era de ese color. ¿Y su cabello de Cristo cómo? Su cabello era así un castaño, así bien, no era castaño, oscuro, castaño, claro. No, sino oscuro, castaño bien oscuro. Sí. Y su cabello era así largo en ondas, que le llegaba hasta acá más o menos, acá. ¡Qué detalles! Son maravillosos. Entonces, en ese momento, cuando nos dicen, vamos a orar, hemos sentido, hermana, su abrazo de ellos, de los dos. Entonces, nosotros cerramos los ojos y nos quedamos así, que sentíamos su abrazo de ellos. Y cuando en eso hemos abierto los ojos, ya no estaba. Qué lindo. Entonces lo vi. Y cuando yo lo he visto en el ataúd, lo he visto el mismo rostro. El mismo rostro, le he visto el mismo color de su cabello, igualito. Sí. Y entonces, cada vez que yo me acercaba y me iba a verlo, cambiaba las facciones. Las facciones, Claudia, era algo increíble. Se le veía, a él no se le veía como se ve a la gente cuando fallece acá, ¿no? Que se ve un rostro de dolor o de sufrimiento, ¿no? Estuviera en una paz. Después se le veía como sonriendo, después se le veía pensativo, después alegre. Iba cambiando su facción. Eso es lo que ahorita que hablas de esto, a mí me causaba impresión ver cómo cambiaba su expresión dentro del ataúd, porque, no sé, algo había que nos atraía a ir a ver al ataúd. Sí. En un momento estaba en una paz, pero qué paz. En otro momento estaba como pensativo, en otro momento se le veía sonriente. Cambiaba su expresión dentro del ataúd. Su rostro. Claro. Sí, hermanito. De veras, era algo increíble. Con todas esas experiencias que hemos vivido, pues no podemos ponerle, poner en tela de juicio. O sea, en realidad era un ser divino. Era Cristo, para mí, él es Cristo, Cristo solar. Él es Cristo solar. Y pues el conocimiento que ha dejado también. Sí, y él nos decía de que nosotros vivimos
experimentamos con las divinidades, nos decía de que nosotros no tenemos que callar, que nosotros tenemos que comunicarlo, claro, porque si nosotros callamos vamos a tener juicio. Eso es lo que nos decía. Las experiencias eran para enunciarlas, compartirlas. Y compartirlas. Eso es lo que nos decía él. Entonces, ese es lo que nosotros nos hemos comprometido de cumplir con enunciar la expansión de la divina escritura, ¿no? Para que él estudie, la escudriñe, porque estamos pendientes de un juicio final. Sí, pues. Que no nos sorprenda ignorantes. Y pues ver la cantidad de rollos que escribía, ¿no? Le hemos visto escribir, yo lo he visto escribir. Le hemos visto escribir, a diario. Dibujar. Y él estaba escribiendo el rollo y te estaba mirando a los ojos. Sí, y él seguía escribiendo. Pintando, decía, hermano, ¿cómo está? Que por acá, por allá. Y él seguía escribiendo. Y también pintaba. Y pintaba, ¿no? Pintaba. O sea, nadie puede hacer con sus colores, o sea, con los mismos colores que utilizamos, con esos colores. Él con su algodoncito y él iba pasándolo en los dibujos. Y quedaban así tan maravillosos los dibujos. Qué bonitos. Qué belleza. Bueno, creo también parte de los mensajes de la línea de Nazca, ¿no? Y de Ica, de las piedras de Ica. Sí, también. Hay rollos que los ha descifrado, pues en realidad. Ahí hay bastante conocimiento, hermano. Bastante conocimiento, pero sí no se debe comerciar. Esto no se tiene que comerciar. Como lo están haciendo, lo siguen haciendo muchos hermanos. Dentro de ellos está el grupo de Córdoba, del que fue Antonio Córdoba, ¿no? Que ellos están comerciando con esta divina escritura, y esta escritura no ha venido para eso. Sino para ser compartido. Sino para compartirlo con la humanidad, para estudio, para estudiarlo a profundidad. Esto no ha venido para que se comercie, ni para que la gente viva de esto, no. O sea, después, otra experiencia más que quería contarte. Un día, ha sido un sábado, yo trabajaba de lunes a viernes y sábado descansaba. Entonces, él se iba a la peluquería. Él decía que el hombre tiene que tener el pelo corto. Ah, sí. Y el pelo largo es para la mujer. La mujer pidió el pelo largo. O sea, todos los seres humanos. Como decía, ¿no? La melena, ¿no? Pidió la mujer y el hombre tiene que tener el pelo corto. Porque eso se paga el día del juicio si el hombre tiene. Porque lo hemos pedido. Decía, pero hermanito, si en la época antigua se usaba, esos fueron otros tiempos, fueron otros pedidos. Viste la tijera y qué sé yo para cortarse el pelo, entonces el ser humano tiene que cortarse el pelo. Bueno. No, son más que nada por los pedidos. Claro. Se ha pedido eso, se ha pedido el pelo corto y la mujer el pelo largo, ¿no? Entonces, una diferencia. Me dice, hermano, estábamos con él ahí, me dice, hermano, acompáñame a la peluquería. Bueno, vamos, pues nos fuimos conversando y me hablaba de la ciencia celeste, las maravillas que el Padre le dictaba, ¿no? Porque él tenía comunicación telepática con el Divino Padre y aparte de eso nos leía la mente a nosotros. Podíamos sentir cómo nos leía la mente. Podíamos sentir. Hermana, era bien fuerte. Era como... Él te miraba aquí y movía los labios. Cuando hablaba con él. Y miraba hacia arriba. O sea, estaba hablando con el Padre y estaba leyendo y conversando con nuestro espíritu. Tenía comunicación permanente con el Creador. Sí. Y él hablaba, o sea, sus labios se movían y miraba arriba. Miraba hacia arriba. No teníamos los ojos para ver, ¿no? Pero sí, veíamos que él hablaba con el Padre. Y él cuando decía, nos leía la mente, sentíamos es como quien yo sé todo lo tuyo, ¿no? Sí. Te sentías así, o sea, como que te sentías desnudo, por decir, ¿no? Es como decir que yo sé todo lo tuyo. Sí, en el momento sentíamos que esa sensación. Sentíamos que estábamos totalmente desnudos espiritualmente, que daba ganas de meterse debajo de la mesa. La sensación que sentíamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba conversando con nuestro espíritu. Incluso a veces él conversaba y se daba generalmente seguido, siempre se daba, que tú estabas pensando, porque habían personas que iban a visitarlo repartíamos folletos, volantes, invitando para que vean los rollos, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo quería hacerle una pregunta a él, ¿no? Entonces no podía porque los demás hermanos preguntaban, sobre todo las personas que llegaban por primera vez, ¿no? Él siempre nos decía que cuando lleguen las personas por primera vez, que tratemos de no interrumpir, porque, bueno, llegan por primera vez y tienen deseo y ansiedad de saber, ¿no?
Ya, bueno. Que le diéramos la preferencia. Claro. Entonces yo quería hacer una pregunta. Estaba ahí, ¿qué No, pensaba? pensaba, ¿no? Entonces, justo al poco instante, te digo, pues a los 5 minutos, comenzó a hablar sobre lo que yo quería preguntarle. Y le digo, pero hermano, le digo, hermanito, pero justo yo le iba a preguntar sobre lo que usted está comentando. Ah, decía, es que el padre se adelanta a los acontecimientos. Sí. No leía la mente. Después como son los jóvenes, ¿no? Él tenía su cajetilla, tú fumabas, ¿no? Tenía su cajetilla de cigarro, pero estaba con su chope encima, todo, ¿no? Ah, ¿Qué te dijo? eso fue la primera vez cuando recién lo conocí. Yo fumaba cigarro, pues, y me gustaba en especial, pues en ese entonces, fumar la marca Winston. Pero ese día yo no había fumado, ni tenía olor a tabaco. Y estaba con mi casaca porque era invierno y se notaba que yo estaba con la cajetilla en el bolsillo de mi camisa, ¿no? Y decía, y entre conversación y conversación dijo, hermano, el tabaco. El padre dice. Sí, el padre dice que el tabaco no es bueno porque usted intoxica sus poros y les está haciendo daño. Y esos poritos el día del juicio se van a quejar ante el Padre y eso va a ser un obstáculo para que usted pueda avanzar y evolucionar. Y difícilmente va a entrar al reino de los cielos porque el vicio no es de Dios, el vicio es de las tinieblas. Así que, hermano, deje de fumar. Y en ese momento, ya, claro, hermano, como usted diga. Ha sido una lección muy importante para usted. Pero mira, eso fue la primera vez, Claudia, o sea, ahí todavía no nos dábamos cuenta de que él nos leía la mente, Todo, ¿no? Nos leía todo. todo. Bueno, te sigo contando. Entonces me dice, vamos acompáñeme a la peluquería. Bueno, fuimos, lo atendieron, y justo al peluquero le comenzó a hablar sobre la ciencia celeste, hablar sobre los divinos rollos. Siempre conversaba con él, ¿no? Bueno, terminó de cortarle el pelo, entonces estamos regresando, porque estaba a una cuadra, cruzamos el parque, y en ese momento, Claudia, puedes creer, pasó un avión bajísimo, que parecía que el avión se iba a estrellar. Inclusive pues, se pudo leer que decía Fuerza Aérea. Sí, decía Fuerza Aérea del Perú. Y yo pensé que yo me llamó la atención porque pensé que se iba a estrellar. Hermano, ese avión, mire, se va a estrellar. No, me dice. No es un avión. No es un avión, me dice. Es una divina nave, me dice. ¿Qué ha pasado? Pero hermano, pero así como avión, es que ellos toman la forma de esa nave. Para no interrumpir nuestra vida. Para no porque ellos respetan. Sí. Ellos no interfieren en la vida cotidiana, sí. Porque si ellos interfieren, automáticamente tienen un juicio ante el Creador. Es una nave que ha pasado. Me han saludado porque yo tengo comunicación permanente con el Padre Eterno, como ya usted lo sabe, hermano, y con los hermanos solares, con los platillos voladores. Y es una nave plateada que había pasado. Sí. Entonces, es un conocimiento muy amplio, infinito, porque todo lo que viene del Padre Eterno es infinito. Y se comprende muchísimo y se puede entender mejor al mundo. Claro que sí. Nos ayuda a prepararnos. Incluso hasta un niño lo puede entender. Sí, decía, a un niño lo entiende mejor que nosotros, los adultos. Es muy bonito, muy maravilloso y que descifra todos los acontecimientos o todas las parábolas que están escritas en el Evangelio, ¿no? Por ejemplo, no sabíamos quién era la bestia, ¿no? No sabíamos quién era la gran ramera, los jinetes del Apocalipsis, no sabíamos, y gracias a este conocimiento supimos. Claro. Y bueno, decía hermanito, hablaba de la bestia, hermanito, ¿y quién es la bestia? Decía. Dice el padre, decía, bestia es todo aquel que hace uso o se vale de la fuerza para lograr sus objetivos. ¿Y quién es el país que hace uso de la fuerza en este mundo? Y todos al momento, Estados Unidos. Estados Unidos es la cabeza de la bestia. Y esta profecía que está escrita en el Apocalipsis 13 como la gran bestia, lo representa Estados Unidos. En este tiempo. En este tiempo. En el tiempo antiguo, quien representó a la bestia fue los faraones y después pasaron a ser los romanos. Entonces, en este momento es la bestia. Y por lo tanto,
la bestia viola los mandamientos, en especial el sexto mandamiento que dice no matarás, y le da la contra a todas las enseñanzas de Cristo. Y todo aquel que le da la contra a las enseñanzas de Dios o de Cristo pasa a ser un anticristo. Igual decía, ¿quién es la ramera? La ramera es la Iglesia Católica, porque prostituye los mandamientos y de Dios. ¿Cómo le llaman el bautismo? ¿Cómo se le dice eso? Sacramentos. Ya, y prostituye los sacramentos porque cobra por una misa de difunto, cobra por un bautizo, cobra por realizar un matrimonio, y eso Es no verdad, sí. debe hacer, decía. Sí, Y pues la ramera con la bestia están en combinación para manejar el mundo. Mira, todas esas cosas. Decía que habían 3 yugos en el planeta, que era el capitalismo, la religión, las religiones y los militares. Y el militarismo. Y el militarismo, o sea, son los 3 yugos del planeta. Y nos enseña de que el demonio se encuentra en el sistema de vida. O sea, demonio se le dice por lo que le da la contra al Eterno, ¿no? Y hace caer a sus criaturas, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Nos hace caer. Tan maravillosas, hermana, que usted lo analiza y es lo que es. No puedes decir, no, es. Igual, los jinetes del Apocalipsis. ¿Quiénes son los jinetes del Apocalipsis? Las Fuerzas Armadas, el armamentismo. Esos son los jinetes del Apocalipsis. Después el Armagedón, que creíamos que era un monstruo. No. El padre le explica que es la guerra de ideas. La guerra del Armagedón. Sí, la guerra del Armagedón, que es la guerra de ideas, o sea, lo que está sucediendo, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Que hay una lucha. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas, ¿no? Está esa lucha ahí, ese es el Armagedón. Gente que se arma con sus ideas. ¿Por qué? Porque ya no nos dejamos engañar. Ya nos damos cuenta de la realidad de lo que está sucediendo y podemos definirlo y decir, es esto, ¿no? Igual nos decía, lo común, lo igualitario, es de Dios. En el reino de los cielos se vive el comunismo celestial con filosofía de niño. Decía, lo desigual no es de Dios. No. Está escrito, el rico está condenado, decía. Ahí tienen la parábola de Cristo. El camello. El camello y el aguja. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Lo dice bien clarito. ¿Qué quiere decir? Que la criatura tenía que comparar incluso su sistema de vida si era o no del agrado de Dios. Entonces, la criatura tenía que haber deducido cuál es el sistema que produce ricos. El capitalismo. Pues. Claro. Entonces, ¿cuál era la prueba del ser humano? Que el ser humano tenía que combatir este sistema y buscar un sistema justo e igualitario. Y decía, y se los voy a demostrar, nos decía a todos, en el Evangelio dice el Padre, a través de sus profetas y de Cristo, dice, busquen la justicia y la igualdad. Está hablando el Padre de justicia y de igualdad. Y lo demás os será dado por añadidura. Decía. Ahí lo dice bien clarito. También dice, todos son iguales en derechos delante de Dios. ¿Qué está hablando el Padre? De igualdad y de derechos. Está bien claro en el Evangelio, decía. Pero la ramera lo oculta, no dice la verdad. Habla de todo menos esas cosas, lo tuerce. Claro. Ahí cada uno ya tiene que seguir su dirección y ver la verdad, claro. Cada uno tiene que buscarla, ¿no? Y saber distinguir el bien del mal, ¿no? Era maravilloso hablar con él. Por eso que él recomendaba. Aprendimos bastante. Sí, él recomendaba el estudio individual. Sí. Porque no tienes influencia de nadie. Tú estudias sin influencia de nadie, por eso decía estudio individual. Sí. Sí. Y decía, justamente refiriéndose Esther a eso, ahí está escrito en el Evangelio, dice, ¿no? Ciegos, guías de ciegos. Porque si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer cada espíritu, decía, o cada ser humano? Leer el Evangelio en casa, individualmente, y no ir a la iglesia, porque el pastor o el sacerdote, ya ellos ya vienen con ¿cómo te puedo decir? Ya los programan a ellos para que digan
ciertas cosas que no son las enseñanzas de Cristo que están en el Evangelio, ¿no? Entonces es preferible, nos decía, que cada ser humano lea el Evangelio por su cuenta y saque sus propias deducciones. Eso tiene más mérito ante Dios. Estudio individual, pues decir, el estudio individual. Así es. Y sabemos de que las divinas naves son creación de nuestro Padre Eterno. Escritas están en el Evangelio, sí. ¿No? Se comprueba, ¿no? Con las experiencias del divino enviado que venían a verlo y la comunicación constante que tenía el divino enviado con el Padre y también con hermanos de las divinas naves, ¿no? Sí. Entonces ellos son parte de la creación de Dios. Claro. Se le tiene que dar primero importancia a Dios, al Padre Eterno, y después a su creación. Pero lamentablemente, como le digo, ese grupo del INSE comercia y ha utilizado la ufología. ¿Para qué? Para lucrar, sacar dinero, vivir de esta doctrina. Y no es así. Esta doctrina no ha venido para ser comerciada. No ha venido para eso. Ha venido para que se expanda y todos sus hijos colaboremos en la expansión, porque es una tercera y última doctrina planetaria. Y lo importante es que se le estudie y se le escudriñe para que no nos agarre el juicio final ignorantes. Eso es lo que nos decía el divino enviado. Sí, pues, y nos decía, el día del juicio, cuando Cristo venga, dice que Él nos va a juzgar, dice, un pie, está incluso escrito en el Evangelio, un pie en el mar, océano y el otro en la tierra. En tierra, ¿no? Sí. Dice que cuando venga Cristo, nos decía el enviado, lo más que le vamos a poder ver a Él va a ser hasta sus pies, dice, ¿no? Sí, sus pies. ¿No? Y quizás hasta la pantorrilla, ¿no? Más o menos, ¿no? Hasta ahí. Pero no vamos a poderlo ver porque Él va a ser su brillo tal de Él que no vamos a poderle ver el rostro. Y pues ahí es donde va a juzgar a vivos y muertos. A vivos y muertos, ¿no? Y divina nave, también nos explica en un divino rollo, que baja su divina nave entre Oriente y la India. Entre China y la India va a ser, sí. La Nueva Jerusalén, nos decía. Sí, entre China y India. Y ahí es donde se va a instalar la Nueva Jerusalén. Que Cristo va a convertir la divina nave en la Nueva Jerusalén. Y ahí explica en el divino rollo que él lo podría hacer en un instante. Sí. Pero para cumplir con las escrituras lo hace en 3 días. Que la arma en 3 días. Hay una parte, pues, en el Evangelio en que Cristo dice, yo voy a destruir Jerusalén, ¿no? Y en 3 días la voy a levantar. La voy a construir, y así es. Entonces decía, Él lo va a hacer para darle cumplimiento a lo que está escrito en el Evangelio, en 3 días. Pero Él lo podía hacer al momento, al instante. Y dice que de ahí es que va a juzgar a vivos y muertos. O sea, el juicio final para la humanidad. Y decía, por ejemplo, los platillos voladores. Van a entrar y salir. Cuando ya Cristo esté acá, la divina, esto va a ser, pero un ajetreo terrible, grande, decía, de que las naves van a entrar y salir, entrar y salir. Sí. Cuando Él esté. Y nos decía que está escrito en la Biblia, como señales en los cielos, bolas de fuego, carros de fuego. Esos son los platillos voladores, las naves plateadas. Sino que en ese entonces, decía, no iban a entender las personas de ese tiempo que le digan platillos voladores, jamás iban a entender. Entonces ellos lo entendían como carros de fuego, bolas de fuego, le decían a los platillos voladores. Los platillos voladores todo el tiempo han estado. Sí. O sea, en el reino se les conoce como las naves plateadas, ¿no? O sea, en el espacio, en el universo, en el infinito, se le conoce como las naves plateadas, sino que el ser humano le ha puesto el nombre de platillos voladores por la forma que tienen y giran, ¿no? El ser humano le ha puesto muchas formas, ni todas son redondas, ¿no? Hay muchas. Entonces, no, y toman las formas que ellos deseen, ¿no? Claro. Claro. Generalmente es la forma que las que entran son generalmente redondas, ¿no? Claro, sí. Incluso nos decía, en el libro de Ezequiel, ustedes pueden ver, ahí claramente el profeta Ezequiel tiene un encuentro con un platillo volador. La Biblia, que son los evangelios, ahí hay bastante conocimiento, sino que lamentablemente el mundo, a través de los religiosos,
no permite que la humanidad lo estudie a profundidad, porque sus ritos de ellos es muy monótono, ¿no? Que tú entras a la iglesia, haces los ritos de levantarte, arrodillarte, persignarte, ¿no? Y que te hable ellos, ¿no? Y que ellos te digan, te enseñen, ¿no? Pero de repente hasta ellos son más pecadores que nosotros. ¿Y qué nos van a enseñar, no? Sí, es verdad. Por eso el Padre manda estudio individual. Claro, es necesario, claro que sí. Así saberemos toda la verdad con el tiempo y con la dedicación que tenemos que hacer. Tiene que ser así. Así es. Muy bonito y maravilloso este conocimiento. Sí, sí, uy, cuando se compenetra uno con este divino conocimiento, hermana, ya no lo dejas. Ya no lo dejas. Cada vez quieres aprender más y acá se aprende muchísimo. Sí, sí. Sí que es muy bueno, sí. Sí. Y yo os agradezco por toda la información que me han pasado aquí, por las experiencias que han tenido en primera mano con Luis Antonio Soto Romero. Yo lo he mirado por un buen tiempo a medida de nuestra conversación. Ahí lo tenéis, atrás de vosotros. Transmite mucha cosa, solo su imagen. Sí, pues. La mirada, es como nos mirase en vivo, ¿no? Ajá, sí. Real, Sí. real. Sí, es bien real, Entonces, parece que él estuviera ahí. Él estuviera ahí. Y es sí. muy posible que sea así. Y yo la primera vez que lo he mirado, yo he sentido una sensación muy fuerte energética, corporal, física. Ajá. Lo he sentido. Y para mí ha sido una comunicación directa, digamos, porque ellos saben de nuestro encuentro aquí, ellos se juntan también aquí, no solo él como nuestros guías, nuestros entes queridos, hay personas que vienen hasta nosotros y nosotros podemos sentir sus frecuencias, sus energías, ¿no? De acuerdo con la sensibilidad de cada uno, ¿no? Pero la primera vez que lo he mirado, yo lo he sentido. Ha sido una sensación muy tan buena, tan agradable que yo quería tenerla siempre vibrando, ¿sabes? Que te quedas con ganas de venir nuevamente cuando se va. Sí, queremos que él no se vaya. O sea, queremos que él siempre esté. Puedes creer que en ese entonces nosotros todavía no teníamos este conocimiento como lo tenemos ahora, ¿no? Cuando él estaba en vida, ¿no? Y él nos decía, cuando estábamos reunidos todos, nos decía, pregunten, decía, porque cuando yo no esté, ¿a quién le van a preguntar? ¿Puedes ¿Quién creer? les va a responder? ¿Y quién les va a responder, no? Puedes creer que en ese momento no teníamos nada en la mente, no sabíamos qué preguntar, porque no teníamos ese conocimiento. Bueno, ahora ha sido nuestra prueba para todos, ¿no? Pero ahora, Claudia, tenemos un cerro, creo, de preguntas para hacerle. Pero bueno, fueron las experiencias de ese tiempo y de ese momento que se vivieron, ¿no? Pero así nos decía, pregunten, pregunten, porque cuando yo no esté, ¿a quién le van a preguntar? O sea, también eso es como una prueba, ¿no? Porque cuando estudiamos la Divina Escritura, que ya hay libros, vemos algo que nos quedamos en la pregunta, pero cuando seguimos leyendo encontramos la respuesta. Sí, es verdad. Sí, se va encontrando la respuesta en lo que conforme vamos leyendo. Es maravilloso, en realidad. Es muy maravilloso el Padre Eterno, porque esto es viviente, ¿no? El conocimiento es viviente. Sí. Entonces, se transforma, ¿no? En el momento que nosotros estudiamos, es como que le estamos pidiendo al Padre y el Padre nos da la respuesta en su divina escritura. Sí, pues. En realidad que es muy maravilloso. Y nos decía que el problema de la criatura, de que no entre al reino de los cielos, generalmente es por el sistema de vida. El sistema de vida que escogió el ser humano lo aleja enormemente del reino de los cielos, lo aleja de Dios. Y todos los que están contentos con el sistema de vida, decía, van a volver a mundos donde van a seguir viviendo lo mismo. Y seguirán, irán a mundos quizás peores que estos. Depende del comportamiento que haya tenido cada criatura o cada espíritu, ¿no? A tal punto va a ser de que va a ir a
mundos que incluso lo van a esclavizar. Entonces Y que- decía que todo estaba en la mente. Y que entraba en un aburrimiento el espíritu de repetir lo mismo, ¿no? Se abre él y recién le pide al Eterno salir de eso. Entonces el Padre ahí, cuando el Hijo pide, el Padre te da la oportunidad, ¿no? Claro. Entonces ya pasas a otra etapa. Claro. Y decía que el conocimiento, las experiencias no tienen ni principio ni fin, nunca se acaba de aprender, porque lo de Dios es infinito. Es infinito. Muy bonito, muy maravilloso, cuando uno se compromete en este conocimiento. Sí. Qué bueno, siempre aprendiendo unos con los otros, ¿no? Entonces vale mucho la pena, claro, el estudio. No se puede parar, tenemos que caminar juntos. Y es lo que hacemos aquí, en el canal Quintesencia, ¿no? Para expansión de conciencia, para buscarnos la verdad y hablando directamente con ellos nos escuchan el tiempo todo. Entonces, como susurros divinos. Cada uno tiene una percepción diferente de oírlos diaria para toda la vida, que es lo más importante. Y así nos aperfeiçoaremos, ¿no? Y ya podemos caminar más lejos. La evolución es eso, no para. Está siempre en continuo movimiento. Y aquí estamos. Y yo os agradezco por todo, por toda la atención, Igualmente, cariño. Y por todo lo que me han pasado, me ha encantado, me ha gostado mucho. Amigos, Quintessências do canal Quintessência, eu peço a vocês possam partilhar o nosso vídeo desta noite com o nosso casal de convidados, Henrique e sua esposa, que nos partilharam tão divinamente estes ensinamentos de Luís António Souto Romero, que é a imagem que eles têm atrás deles. Ele foi assim como Jesus Cristo, se não mesmo Jesus Cristo, né? Que realmente tinha habilidades surpreendentes enquanto ele teve o seu tempo na Terra e que nos pôde deixar tão divinamente maravilhoso os rolos divinos escritos por ele e pintados por ele à mão. E que este casal teve o privilégio de estar com ele, passar várias experiências sobrenaturais, se assim podemos dizer, com ele, e que nos partilhou esta noite aqui tão carinhosamente para todos. Peço mais uma vez que vocês possam partilhar o vídeo, deixar o like, é importante que o YouTube possa dar relevância ao nosso conteúdo e subscrever ao canal Quintessência, amigos. Gratidão, gratidão, de coração para vosotros, Enrique y Esther, ¿cierto? Esther, claro que sí, por claro que sí. conocimiento. Mucho amor, mucha unión, porque todos somos hermanos. Claro, y bueno, la sugerencia para todos los que están escuchando, tratar de estudiar el Evangelio es bueno, es bueno para nosotros mismos, Para porque poder avanzamos entender y evolucionamos al hacerlo. Esta tercera y última doctrina. Porque de Él dependemos, ¿no? A Dios es a quien le vamos a dar cuenta después de la vida, ¿no? Claro que sí. Y muchísimas gracias por la entrevista, hermana Claudia, te agradecemos de veras, muchísimas gracias por darnos esa oportunidad. Igualmente para vosotros, por estar aquí conmigo y por abrir vuestras experiencias a público. Gracias. Quero expressar a minha gratidão por todo o apoio incrível que vocês têm dado ao canal Quintessência. Cada like, compartilhamento e comentários é de suma importância para que o canal possa crescer cada vez mais. Que o ano novo traga consigo novas aventuras, realizações e muita coisa boa para todos vocês, para todos nós. Agradeço por fazerem parte desta comunidade Quintessência. Que o ano 2024 seja um ano repleto de sucesso, saúde e felicidade. Um próspero ano novo, amigos. Gratidão.